para entender la ley de Ohm, primero hay que entender claramente los conceptos de voltaje, amperaje y resistencia. Empezando por el más simple de entender, sería el amperaje. El amperaje básicamente es cuántos electrones están fluyendo a través del cable. Se da en columbios sobre segundo. El columbio es una unidad de carga. Te está hablando de la carga de los electrones. Se da en columbios porque los electrones son muy pequeños y tienen una carga muy pequeña, ¿sí? Es por lo mismo que nosotros utilizamos litros cuando compramos agua. Uno no dice, ven, dame 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. No, tú dices, dame un litro de agua. Por ende, de la misma forma, en lugar de decir tanta cantidad de electrones, hablamos en columbio. El amperaje es columbio sobre segundo. Es fácil relacionar un circuito con una corriente de agua. Por ende, podemos imaginar el amperaje como un río, ¿sí? ¿Cuánta agua está fluyendo en el río? Imaginando que las gotas de agua son los electrones. Para imaginar el voltaje, la manera más simple sería imaginar un lago, ¿sí? El lago tiene agua, en este caso electrones, pero estos electrones o esta agua no está fluyendo. En el lago el agua está quieta. Esto se debe a que no hay una diferencia de potencial. Para entender esto, ¿por qué fluye el agua en un río? Porque el río viene de las montañas, ¿sí? Viene de una parte más alta a una parte más baja. Hay una diferencia de altura. Eso genera una diferencia de potencial gravitacional. Y eso hace pues, que el agua fluya de arriba para abajo. Cuando hablamos de voltaje, es una diferencia de potencial eléctrico. Por ende, las baterías nunca no van a fluir de positivo a positivo. ¿Por qué? Porque este positivo y el positivo de otra batería van a tener el mismo potencial eléctrico. No hay una diferencia de potencial y por ende la corriente no fluye. Es importante entender que la B en la fórmula es diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial de un sitio del circuito y otro sitio del circuito, ¿ok? Básicamente, imaginemos que tenemos el lago de nuevo. Imaginemos que lo levantamos y lo inclinamos hacia un lado. El agua empezaría a fluir del lado más alto al lado más bajo. ¿Por qué? Porque hemos creado una diferencia de potencial. Bueno, lo mismo pasa con una batería. Una batería está dividida en dos. Una parte tiene una gran cantidad de electrones y otra parte tiene una carencia de eso. Eso genera una diferencia de potencial. Cuando tú conectas un lado de la batería con el otro, los electrones van a empezar a fluir para intentar buscar equilibrio. El concepto de resistencia. Podemos imaginar la resistencia como una especie de represa en el circuito, ¿sí? Cuando tú generas una represa, el nivel del agua en un lado y el nivel del agua en el otro son distintos y la represa se opone al flujo del agua. Lo mismo pasa en una resistencia. El voltaje en un lado de la resistencia y el voltaje en otro lado de la resistencia son diferentes. Y la resistencia básicamente se opone al paso de la corriente. Por ende, cuando hablamos de la ley de Ohm, I, que viene siendo el amperaje, es igual a voltios dividido resistencia. Entre más voltaje, entre más sea la diferencia de potencial, en el caso del río podemos imaginar, entre más inclinado sea el río, más agua va a fluir. Y la resistencia, si tú pones muchas represas, el río va a fluir más lentamente. Lo mismo, entre más resistencias pongas en el circuito, menos corriente va a fluir. Por ende, la ley de Ohm lo que dice es que el amperaje es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Más voltaje quiere decir más corriente. Más resistencia quiere decir menos corriente.